Bueno muchachos, ya para este tercer video vamos a hablar acerca de las medidas de desviación. Ese es el tema pues que teníamos que haber trabajado esta semana 3. Listo, entonces en este momento voy a proceder a explicarles en sí qué es una medida de desviación. Cuando nosotros hablamos de medidas de tendencia central, recuerden que yo les dije a ustedes que lo que buscaba las medidas de tendencia central era prácticamente identificar hacia dónde se concentra la información. Entonces, en el ejercicio que acabamos de hacer, en el video, nosotros encontramos entonces que la edad promedio de las personas que ven cierto programa de televisión es de 32.3 años. Listo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la gran mayoría de la información oscila alrededor de 32.3 años. Correcto. Pero hay que tener en cuenta que, como les indiqué yo en la clase presencial, la media es un valor a veces mentiroso. ¿Por qué? Porque a pesar de que me está representando 14 edades, acá simplemente me está indicando un resumen de la información. Entonces recuerden que nosotros, por tabla de frecuencia, nosotros tenemos personas que tienen 15 años, que es muy alejado a 32, y tenemos personas que tienen 49 años, que también es una información muy alejada. En este caso lo que se busca entonces es identificar qué tan cerquita o qué tan lejana está la información real de su valor promedio. Entonces puede ser que la información esté cerquita, como ese colorcito rojo que acaba de marcar. Puede ser que la información esté muy lejana, puede ser que la información esté muy cerquita, puede ser que la información esté en un punto medio, o puede ser informaciones muy lejanas. Entonces vea que lo que yo acabo de hacer es prácticamente identificar qué tan representativo es mi valor medio sobre el total de la información. Y para eso lo que vamos a hacer es calcular distancias. Listo. Hay que tener en cuenta entonces que las medidas de desviación son simplemente medidas de distancia, así como cuando a uno le miden cuánto recorre o cuánto trota en una hora. Es que yo recorrí 10 kilómetros por hora, listo. Entonces la idea es que ustedes pues vayan teniendo los conceptos claros para empezar a trabajar. En las medidas de desviación existen diferentes indicadores. Tenemos el rango, tenemos la desviación media, tenemos la varianza, tenemos la desviación estándar o típica, listo. Estos dos primeros indicadores no lo vamos a trabajar. ¿Por qué no lo vamos a trabajar? Porque realmente son indicadores muy poco aplicables en la vida real. Entonces, esto no tiene aplicabilidad. Y nosotros nos vamos a concentrar en lo que es la varianza y la desviación estándar. ¿Correcto? Bueno. Vamos entonces a calcular lo que es la varianza. Su definición es muy sencilla. En este caso nosotros vamos a trabajar con varianza muestral. Siempre se va a representar por S cuadrado. Si de pronto encuentran otra definición, pues si encuentran otra definición de lo que es la varianza, pues tengan en cuenta que esa puede ser la poblacional. Listo. En este caso, entonces, lo importante es tener en cuenta lo siguiente. La definición me dice que la varianza es simplemente coger cada una de las variables y qué hacer. Vas a coger cada una de las variables, le vas a restar la media, y como necesitamos distancias siempre positivas, porque yo no conozco la primera persona que recorra menos 10 kilómetros,
siempre se hablan de distancia positiva, entonces nosotros sí o sí tenemos que garantizar de que esa información sea positiva. Entonces en este caso es sumar todas las distancias, es decir, sumar cada uno de los valores, sumar las distancias entre el valor real menos su valor promedio elevado a la 2. Y todo esto está dividido sobre n-1. Recuerde que n es el tamaño de la muestra. Listo, entonces esta es la información, esta es la fórmula para calcular la varianza. Listo. Se las voy a explicar con la tabla de frecuencia que venimos trabajando en el video 1. Listo, entonces nosotros ya tenemos una media. En este caso la media nos dio, ¿cuánto fue que nos dio la media? 32.3. Listo, entonces para calcular la varianza con tabla de frecuencia hacemos lo siguiente. Vamos a coger cada uno de los valores de la frecuencia absoluta simple. Entonces el primer valor vendría a ser 1. Entonces vendría a ser 1 que va a multiplicar la diferencia entre x y. Pero ¿quién es x y? El valor real, es decir 15 menos su valor medio. ¿Y cuánto es la media? Aquí lo tenemos, 32.3 al cuadrado, más el segundo. Entonces vendría a ser el segunda variable, que vendría a ser 2 que multiplica a 18 menos su media al cuadrado. La tercera, ¿cuánto vendría a ser la tercera? Entonces vendría a ser 22. ¿Cuánto es su frecuencia absoluta? Entonces vendría a ser 1, que es la frecuencia absoluta simple, que multiplica a 22 menos la media, que es 32.3 al cuadrado, más la cuarta, que vendría a ser 26. Su frecuencia absoluta simple es 1, vendría a ser 1 que multiplica a 26 menos 32.3 al cuadrado, más la quinta, que vendría a ser 34, su frecuencia relativa es 2, que vendría a ser 2 que multiplica la variable, que es de 34, menos la media, que es 32.3 al cuadrado, más la siguiente, que vendría a ser 36, su frecuencia absoluta es 1, y se multiplica a 36 menos la media, que es 32.3 al cuadrado, tal como lo tenemos ahí, más la última, pero la penúltima, que vendría a ser 38. Pero ¿cuánto es su frecuencia absoluta? 4, que multiplica a la diferencia entre 38 y 32.3 al cuadrado, más la última, que vendría a ser 2, que multiplica a 49 menos 32.3. Y en este caso toda esta parte, toda esta información, toda esta operación que yo tengo acá, es esto que hay acá arriba. Todo esto está dividido por n-1, pero n es 14 menos 1. Listo.